Ahora sí le damos la bienvenida al ministro de Trabajo, Javier Barreda. ¿Cómo está? Javier, gracias por estar con nosotros. No lo habíamos recibido desde que asumió pues el cargo. Así es. Felicitaciones por eso. Bueno, Venezuela. Venezuela es una preocupación como para iniciar esta conversación en términos de, bueno, ya sabemos pues son aproximadamente 100.000 según lo que usted mismo declara. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuál es el plan de su cartera para tratar el tema laboral, que sin duda pues es un factor, ¿no?, de preocupación? Enrique, lo primero es que hay una política del Estado histórica de apertura a los migrantes que corresponde también a una política de apertura a miles de peruanos, a millones de peruanos que están fuera de nuestro país, que marcharon por X razones a buscarse un horizonte, ¿no? Solamente América del Sur ha recibido a 1.800.000 peruanos desde los años 90. Y eso implica remesas, implica que países que reciben a los compatriotas nuestros en Argentina, en Chile, en Colombia, aún en Venezuela hay peruanos trabajando. 3,5 millones de peruanos se calcula, aunque el INEI habla de 2.900.000 peruanos fuera, que remesan cerca de 3.500 millones de dólares al año al país. Pero además el histórico es que desde el año 90 cerca de 32.000 millones de dólares han venido al Perú, de peruanos en el extranjero, y eso creo que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, la incursión de venezolanos en nuestro país es un tema que nace de una variable política muy importante, pero que no es un factor que distorsione el mercado laboral, ni que tengamos evidencias que esté quitando el trabajo a otros peruanos. La generación del empleo de mayoría de venezolanos se da en el mundo informal. En la planilla electrónica a septiembre teníamos 5.000, yo creo que calculo que a diciembre serán 7.000, pero la PEA venezolana acá en todo el Perú, restando los niños y adultos mayores, debe ser de 60.000 venezolanos en varias partes del país. Mayoría de ellos en los servicios y comercios. Cuando hablamos de 100.000 hablamos de todos los venezolanos. Claro, de todos. Los que trabajan son aproximadamente... Y hay gente que es discapacitados, adultos mayores. Jefes de familia y claro. O sí, que no busquen empleo. Entonces, ahí tenemos que advertir un tema, ¿no? Cuando decimos que SUNAFIL debería resguardar el derecho del venezolano, es porque a la vez estamos con ello resguardando los derechos al trabajo del peruano. Porque lo que no puede ocurrir es que en el mismo puesto de trabajo yo expulse a un peruano por contratar informalmente con menos sueldo a un venezolano. Esa es la acción inspectiva que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo. El día de mañana tenemos una mesa con Migraciones, con el Ministerio de Interior, para tener un panorama mayor sobre el tema. Pero la acción que tenemos que hacer como Ministerio de Trabajo, uno, es orientar a los empleadores para que no abusen del venezolano, porque el abuso a un venezolano, ¿para qué se hace? Para yo despojar a un peruano del puesto de trabajo y que contrate... Que me salga más barato. Así es, que me salga más barato la mano de obra. Porque por lo que usted dice, además, si en la planilla electrónica hay 7.000, ¿no?, por mucho, pues estamos hablando de más de 50.000, 53.000, en condición informal, en algún tipo de condición informal, buscando empleo. Pero es importante porque se calcula que ya hay 25.000 con permiso de trabajo, pero no consiguen empleo. Están en el mundo informal o en el autoempleo, como la gran mayoría de peruanos. Lo podemos ver muchísimo, ¿no?, en zonas como Girón de la Unión, ¿no?, en venta ambulatoria, ¿no?, sí. Comidas, las bombas, la tisana, ¿no?, u otro tipo de cosas. Y también se está viendo mucho, por ejemplo, en el sector servicios, ¿no?, ya desde el lado formal. Así es, desde el lado formal, en restaurantes, en cafés, en sangucherías, 1 o 2 venezolanos. Ahora, hay restricciones que tenemos nosotros, que establecemos históricamente y normativamente en el país. Por ejemplo, los establecimientos de servicios, de comercio, de industria, tienen un tope, ¿no?, de 20% de extranjeros. Ajá. Y recordemos también... No se puede contratar más de 20% de extranjeros. No puede ser, eso es un... En todo el sector servicios. Así es, salvo los países andinos, ¿no?, que en el cual tienen un tratamiento como peruanos. Y pero que Venezuela... Colombia se retiró de la comunidad andina. Se retiró de la comunidad andina. Así es. Bueno, viendo las prioridades de su sector, usted ha venido declarando ¿no?, en varios medios en los últimos días, veo en el Diario Oficial El Peruano, que titula en primera página: ayer potenciarán programas laborales para mejorar la inserción de los jóvenes, ¿no? Dice que el país requiere 80.000 puestos técnicos al año. Y usted en El Comercio dice que una de las 3 puntos que le planteó Mercedes Arauz para que se sume al gabinete era precisamente el tema de la capacitación joven. Por el otro lado es el diálogo social, el Consejo Nacional del Trabajo,
y el tema de la reconstrucción, que ya vamos a hablar de esto. Pero en tema de jóvenes. Sí. El gobierno ya había mandado esta ley o este proyecto de ley, ¿no?, para que el Estado asuma el costo de salud y se supone, así, en resumen, poder estimular la contratación Sí. formal de jóvenes. ¿Qué ha pasado con esto? ¿No ha pasado mucho? ¿Cuáles son sus ambiciones para el sector? Con ese proyecto de ley y con 5 iniciativas legislativas más del Poder Ejecutivo, se ha propuesto una modernización del mercado laboral importante y además una inclusión a los trabajadores jóvenes. Pero el Congreso todavía no ha debatido estas iniciativas. Muchas de ellas se encuentran en la Comisión de Trabajo que preside el congresista Apaza, están sin dictamen. Y lo que yo exhorto es que nos podamos reunir con el congresista, con su equipo técnico, para evaluar uno a uno las iniciativas legislativas y sacarlas adelante, ¿no? Estamos en una democracia, el Congreso determina, es la que sanciona las leyes, y es importante que ellos dictaminen a favor, en contra, o con alguna modificación que consideremos positiva y que mejore la iniciativa legislativa, en este caso el Poder Ejecutivo. Por eso, yo tengo una agenda con el congresista Paza, esperamos reunirnos esta semana o la próxima para con nuestros equipos técnicos evaluar, ¿no es cierto?, cada una de las iniciativas, entre ellas el empleo juvenil. Ahora, si permite, Enrique, nosotros para el 2018 tenemos, sumando todos los recursos, cerca de 60 millones de soles para capacitación, tanto de jóvenes como de adultos desempleados o sin capacidades. Y lo que estamos haciendo, y por eso ha sido la responsabilidad de convocar al viceministro de Empleo, que viene del sector de formación, de capacitación, viene del Senati, de afinar lo más posible la oferta capacitadora o formadora del Ministerio de Trabajo. Hay cursos importantes que se deben seguir dictando, otros no tanto, con menos demanda en el mercado, y en lo posible que las entidades que capaciten tengan una legitimidad en el mercado, los demandantes de trabajadores en las empresas, para que sea la formación mucho más adecuada y mucho más posible insertar al mercado laboral. ¿Cuáles son los sectores donde hay que privilegiar en esta capacitación? Hay muchos trabajos de mando medio que empresas requieren y de servicios que deberíamos dirigir más nuestros recursos para poder capacitar ahí y la inserción sea mucho más fácil. Hay otra beta, que es la del autoempleo, que también tenemos recursos para el autoempleo, o sea, para emprendedores. Y en ese aspecto, si bien hay una experiencia del sector público, del Ministerio de Trabajo, en desarrollar estas iniciativas, ahí queremos una comunicación o un intercambio, un feedback mucho más fluido con todo el sistema financiero, por ejemplo, que trabaja con la colocación de créditos, para que su mirada nos sirva también para afinar la forma como implementamos los programas de autoempleo en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Tenemos una reunión estos días con un equipo de algunas financieras que con toda buena voluntad nos van a explicar cómo ven el mercado laboral, qué créditos tienen más futuro cuando son autoemprendedores o autoempleados, y así poder enriquecer lo que vamos a proponer a los jóvenes y a los autoempleados, ¿no? Ahora, pasando del tema joven a su primer tema, que es el diálogo social con el Sí. Consejo Nacional del Trabajo. El Consejo Nacional del Trabajo se quedó congelado tempranamente. El exministro Grados se quedó congelado porque separaron los sindicatos y se fueron. Dos ¿no? sindicatos, Bueno, dos centrales. digamos que les quitaron el quórum, ¿no? O sea, Sí, es un tema, claro. entonces han venido desarrollando, ¿no?, las conversaciones de manera pues un tanto informal, y había una intención de parte de Grados de llegar a una propuesta de reforma laboral consensuada. Él, en resumen, lo que decía es: tenemos que flexibilizar tanto la entrada como la salida, ¿no?, del vínculo laboral. Hay todo un sector ¿no?, que dice que la rigidez laboral del Perú es de las más altas, ¿no?, del continente. Hay quienes dicen que en la práctica esto no es tan así, en el sentido que los empresarios tienen toda una serie, ¿no?, de fórmulas para poder contratar, y eso lo vemos pues en la reducción de los contratos pues a plazo fijo, Así que es es una realidad. Y esto está dentro incluso de la formalidad. Entonces hay una discusión ahí, pero hay quienes señalan, pues, como Elmer Cuba, por ejemplo, que me decía hace poco el economista de Macroconsult, que trabajó con Fuerza Popular, recordemos, en la campaña, decía: Kuczynski pasaría a la historia si realmente hiciera una reforma laboral. ¿Ha perdido interés el tema de hacer la reforma laboral? ¿Con este Congreso no se podría hacer? ¿Para usted no es necesariamente prioritaria? ¿Cuál es su opinión? Además de discutir los fundamentos sobre la rigidez o no del mercado laboral, que me parecen importantes, y de todo sector hay aportes interesantes, hay que ser realistas con respecto a la conformación del Congreso de la República y con la capacidad de
interpelación y de propuesta que tienen muchos actores en el mundo laboral. Una gran reforma implicaría una reforma constitucional, así fuese la vía necesaria para tener un mercado laboral mucho más moderno o modernizado. Yo creo que es muy difícil en esta coyuntura. Porque, ¿cuáles son los artículos que habría que modificar? Bueno, el artículo sobre estabilidad laboral, pero que creo que es que el tribunal ha tenido una interpretación en el 2001. La famosa sentencia que dice que... Pero si uno ve los datos, Enrique, impide despedir. Los contratos a plazo fijo vienen mucho antes de la sentencia. Y la reducción del sindicalismo, que es otro aporte que sería suprimir esta sentencia, también viene mucho antes que aquella sentencia. Entonces, hay argumentos para ambas partes, pero justamente el estudio más importante al respecto, o último estudio, es el de Miguel Jaramillo. Y con él tenemos una reunión el miércoles en el Ministerio de Trabajo para escucharlo, para ver sus puntos de vista. Pero creo que es mejor en el tema laboral avanzar poco a poco en el Congreso por la Constitución, la conformación misma de las bancadas, y temas puntuales ir resolviéndolos con los actores del Congreso, ¿no? Eso es lo mejor por ahora. La reconstrucción. Sí. Los programas de empleo es evidentemente un factor fundamental para el desarrollo de la economía este año, ¿no? Se ha dicho mucho que no ha ido al ritmo que se debería y por supuesto va a dinamizar no solamente la economía, sino precisamente también el mercado laboral. Sí. ¿Cuáles son los objetivos? O sea, hay dos temas, ¿no? La reconstrucción grande implica la contratación de empresas que van a jalar mano de obra calificada o el trabajador de construcción civil, por ejemplo, ¿no? Ingenieros y todo lo demás, y algo de servicios. Pero en todo el camino de la reconstrucción hay proyectos muy pequeños, donde el Ministerio de Trabajo tiene... Que los ejecuta directamente es la unidad ejecutora, ¿no? No, lo ejecutan los municipios o el Ministerio de Vivienda, pero le hemos conversado con Edgar Quispe. Hay muchos que podrían dar lugar a lo que se llama el empleo temporal, ¿no? Empleo de los que convoque a los damnificados para obras muy pequeñas, de pequeños caminos, de limpieza, de movimiento de escombros todavía, de levantamiento de algunas casas prefabricadas, que nos permitiría generar un ingreso temporal a mucha gente que está en condiciones... damnificados incluso. Ellos mismos. ¿No? Que puedan pero además, beneficiarse. Hemos hecho un primer cálculo y podría haber una transferencia hasta de 500 millones de soles de toda la reconstrucción en estos proyectos de empleo temporal, ¿no? Perfecto. Para ir cerrando, vamos un poquito a la parte política. Le preguntaba fuera de cámaras, ¿cómo el gobierno está preparando para de alguna manera volver a retomar el ritmo? ¿Cómo deslabajatizar, ¿no?, la discusión? Evidentemente, pues el presidente hay, ¿no?, revelaciones sobre sus empresas y el señor Sepúlveda y demás, y eso va a continuar. ¿Cómo darle desde la perspectiva del gobierno otro carácter, otro ritmo a la identidad del Ejecutivo, claro, finalmente? Creo que el gabinete está comenzando con buen pie. En la encuesta de GFK hay más del 40% que considera que el gabinete puede reconciliar, y eso es importante. Hay una expectativa. Claro que hay indicadores también adversos al gobierno, pero se trata de revertirlos con trabajo. Hay, a mi entender, 3 niveles de reconciliación de reconciliación que yo quisiera exponértelos. El primero es la propia clase política, los partidos, el Congreso, sus bancadas. Tenemos que hacer todo un esfuerzo posible que dejarlo lo del abajato en una cuerda separada y tener una agenda mínima de proyectos que funcione y que la gente vea que trabajamos para ellos, ¿no? Sobre todo los más pobres. El otro es el reencuentro de la política en general con la ciudadanía. Hay mucho desafecto. Una encuesta que Ipsos publicó hace unas semanas, el primer candidato a la presidencia era el ninguno de ellos, es decir, estaban en contra de todos. Y también creo, Enrique, que en esta agenda de reconciliación hay que extender una mano, hay que conversar con todas las víctimas de los años 90. Eso es muy importante y la primera ministra y el presidente de la República tienen eso claro y es un elemento importante para que el país vuelva a caminar. Todo lo que sea el abajato, investigaciones, que lo vea la instancia judicial, pero los temas urgentes ya es importante que los asumamos, ¿no?, y resolvamos. Bien. Complicado si viene Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, ¿no? No podemos evitar que venga, pero estoy seguro que... ¿No podemos evitar que venga? Si quiere siendo este gobierno que ha tenido un protagonismo especial en la crítica pero a su estoy régimen. seguro, además es claro que la recepción oficial
no será tan calurosa como otros mandatarios y que la sociedad civil y política peruana se va a pronunciar, ¿no? Perfecto. Javier Barregas, ministro Gracias. de Trabajo, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte pues en su labor en un sector que además es tan importante, Sí. ¿no?, para el desarrollo del país. La informalidad marca un techo, sin duda, ¿no?, para el destino del Perú y finalmente pues eso es lo que hay que combatir. Gracias otra vez, ministro Gracias. de Trabajo, por acompañarnos.